Hacer justicia. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto tras un crimen? Quien dice crimen dice violación o cualquier otro delito. Llegar al quién y muchas veces también al por qué son casi dos exigencias tanto de las víctimas como de la sociedad ante un hecho delictivo. Policías, juzgados, forenses, abogados, todos trabajan a una con el objetivo de resolver un caso. Pero no siempre sucede así. Una mala investigación, como ya escuchamos en capítulos anteriores, un asesino con conciencia forense o la falta material de pruebas abocan a muchos crímenes al archivo, a la prescripción. Y es que transcurrido cierto tiempo, un delito no puede seguir siendo investigado, dejando a un asesino, a un violador o a un simple estafador sin castigo. Así ocurrió con el crimen del vigués Manuel Salgado en 2004, caso que prescribió el año pasado, el caso de Manuel Pérez Portela, prescrito en 2023, o el asesinato de Vicente Lemos y Rosa Gil, fallecidos a causa de la explosión de una bolsa bomba atada al portal de su casa en 2002 y que este mes de junio ya no podrá ser perseguido por la justicia. A diferencia de otros países como Alemania, Nueva Zelanda, varios estados americanos o incluso Reino Unido en casos de naturaleza sexual, en España los delitos de sangre sí prescriben. Cuando se cumple 20 años desde la comisión del asesinato o 15 si se trata de un homicidio, la justicia no podrá seguir investigando el caso y por lo tanto el crimen quedaría impune. Como siempre hay excepciones, o matizaciones mejor dicho, y es que los plazos de prescripción o archivo de un caso, estos 20 o 15 años según el tipo delictivo, empiezan a computar desde el último trámite realizado en la causa con respecto a un sospechoso. Por ejemplo, un crimen se comete en 2002, pero hasta 2004 había personas imputadas. En ese momento el juez archiva la causa contra ellas por falta de pruebas. Pues para cualquier sospechoso, el caso se cerraría en 2022, a excepción de para esos dos imputados, que sí podrían ser investigados otros 2 años más. Para ellos, el plazo de prescripción se iría al 2024. Son también 20 años, pero empezarían a computar en 2004. Exactamente eso fue lo que ocurrió en el crimen del empresario vigués Manuel Salgado Fernández. Su cadáver fue hallado en el garaje comunitario de la calle Rosalía de Castro, en pleno centro de la ciudad de Vigo. Estacionaba allí su SEAT Córdoba todos los días cuando iba a trabajar a una inmobiliaria de la calle García Barbón, a escasos 100 metros del garaje. A las 8:30 del 2 de abril de 2004, Manuel Salgado, de entonces 57 años, recibía un certero tiro en la cabeza. Su cuerpo se encontró de cúbito supino, es decir, boca arriba, pero al tener manchas de sangre en la cara, bastantes, se sospecha que cayó boca abajo y que alguien le dio la vuelta. Estaba justo pegado a la plaza número 23, entre la suya, que era la 25, y la rampa de entrada y salida de vehículos y también de los peatones. Del garaje se recogieron varios vestigios, 2 vainas percutidas, es decir, 2 casquillos de bala que fueron disparados, y también 2 colillas, una de Ducados y otra cuya marca no se podía ni leer. Nunca se supo el origen de ambas, ni si estaba relacionado con este caso. Más importante de lo que sí se halló fue lo que no se encontró allí y sí tenía que estar. Ni las llaves del coche, ni las de la casa de Manuel, ni tampoco su teléfono móvil. En cambio, seguían intactas su cartera, con dinero, el reloj y una cadena de oro que llevaba. Esto llevó a la policía a descartar casi de inmediato un robo, pero al poco que investigaron en la vida de Manuel, acabaron poniendo sobre la mesa el móvil económico. Y no hablamos, repito, de un robo, sino de los bienes inmobiliarios y negocios que poseía Manuel Salgado. De la autopsia salieron varias conclusiones. Por un lado, había un único disparo y no fue hecho a quemarropa ni a corta distancia, al menos a una distancia de 60 centímetros, ya que la herida de bala no tenía marcado un tatuaje. Por si os interesa la criminalística, que a mí me apasiona, el tatuaje o taraceo es el rastro que deja una herida de bala en la piel y siempre aparece cuando se dispara a distancias cortas. Por un lado, deja quemaduras. Deja granos de pólvora, que son pequeñas manchitas negras alrededor del agujero de la herida que, según donde estén, más a la derecha o más a la izquierda, marcan la dirección del disparo, es decir, donde estaba el asesino con respecto a la víctima. Y luego también está el humo de negro, que son pequeñas partículas que se depositan en la piel tras el disparo. A mayores de la herida de bala, Manuel Salgado no tenía ninguna otra lesión, ni de agresión ni de defensa. Su asesino llegó al garaje, o le estaba esperando en el garaje. Le disparó un único tiro y abandonó el lugar.
El cuerpo lo encontraron 1 hora y 25 minutos después de su fallecimiento, que fijan a las 8:30 cuando un vecino accedió al garaje y lo vio. Lo cierto es que los vecinos y el propio garaje tienen un papel importante más allá de ser el escenario del crimen. La policía, en cuanto se presentó allí, tomó declaración al resto de usuarios, y uno de ellos, a preguntas de los agentes, recordó que 8 días atrás, hacía una semana aproximadamente, se había encontrado justo en la rampa de acceso al garaje, a escasos metros de donde se había hallado el cadáver, un cartucho, que se lo llevó y piensa que puede ser importante para el caso. Y vaya si lo fue. La policía científica analizó ese cartucho percutido, es decir, llegó a salir de la pistola, pero no detonó por un fallo. En el atestado de la policía judicial no se especifica cuál, pero sí pone que coincide con la vaina del calibre 22 hallada en el lugar del crimen de Manuel Salgado. Fueron disparadas con la misma arma. Tras esta coincidencia, los investigadores sacan una conclusión clara. Manuel Salgado sufrió una tentativa de asesinato una semana antes de su muerte. Alguien quería ver muerto sí o sí al empresario vigués. Este intento fallido de asesinato, es decir, una vigilancia o comprobación previa, y el hecho de que la ejecución fuese rápida, con un único tiro en la cabeza, hizo pensar al juzgado y a la policía que se trataba de un sicario, de un crimen por encargo, y durante años esta fue la principal hipótesis del caso. La pregunta entonces era, ¿quién mandó matar a Manuel? Los agentes comenzaron entonces a rebuscar en su vida. No hizo falta echar mucho tiempo ni tomar muchas declaraciones para descubrir la mala relación, nefasta podríamos decir, que mantenía con su exmujer Marisol y con sus 2 hijos, en especial con uno de ellos, Rodrigo. Ambos eran propietarios, el matrimonio era propietario de varios negocios, entre ellos un colegio privado situado en Mos, un concello limítrofe con Vigo, que entonces dirigía la exmujer y ahora dirige el hijo del matrimonio. Uno de los últimos atestados que obran en el procedimiento a cargo de la UDEF central de la Comisaría General de la Policía Judicial apuntaba, y cito textualmente, que era notorio el enfrentamiento de Manuel Salgado con su ex esposa e hijos desde 1996, a causa del divorcio de ambos y la distribución de los bienes de la familia. A raíz de la separación, se producen muchas otras desavenencias que pueden estar detrás de la muerte de Salgado, a tenor de los testigos y de las manifestaciones de la víctima a sus amigos antes de su muerte, a los cuales anunciaba su temor de ser asesinado. Ante esto, pocas dudas hay de quien se convirtió casi de inmediato en el principal sospechoso o en los principales sospechosos. Aquí habría que hacer un pequeño paréntesis, un salto temporal, porque no solo su exmujer estuvo en el punto de mira de los investigadores. También entra aquí en juego un investigador privado, Faustino, quien junto a ella, a Marisol, fueron condenados en 2001 por escuchas ilegales a Manuel Salgado. Vámonos ahora 3 años antes. En mayo de 2001, la Audiencia de Pontevedra acogía el juicio contra Marisol, Faustino y otras 4 personas más por haber intervenido sin permiso el teléfono de Salgado, de cara al proceso de divorcio que ambos afrontaban. Tanto la exmujer como el detective solicitaron sendos indultos para evitar ingresar en prisión. A ella se lo concedieron, a Faustino, en cambio, no. Curiosamente, Faustino estaba llamado a ingresar en el penal, en la cárcel, tan solo 2 días después del crimen de Manuel Salgado. El divorcio o separación entre Manuel y Marisol generó buena parte de los conflictos en la familia. Y aquí la policía vio un posible móvil del crimen. Marisol había engañado a su marido para hacerle firmar un contrato por el que ponía a su nombre unos bienes bajo la promesa de que el matrimonio se reconciliaría. En cuanto Manuel firmó estos papeles, 10 días, nada más pasaron, Marisol le pidió el divorcio. Salgado pidió entonces la nulidad del contrato, alegando que había sido engañado, y la audiencia provincial le dio la razón. Obligó a Marisol a devolverle todos los bienes. ¿Sabéis de qué fecha es esa sentencia? Del 17 de febrero de 2004, mes y medio solo antes del crimen. Derivado de estos conflictos surgieron muchas otras denuncias, y no solo de Salgado hacia Marisol, sino también de Salgado contra la nueva pareja de ella, Jaime. En el atestado al que nos referíamos antes, se recoge cómo la víctima denunció seguimientos por parte de Jaime, acoso y amenazas de muerte de ambos y también constantes peleas con sus 2 hijos. Los 2 hermanos tomaron partido por la madre cuando se produjo el divorcio. Las disputas por dinero y el control de los negocios familiares eran implacables.
sobre todo a finales de 2003 y principios de 2004, que es cuando empiezan a fallarse todas las sentencias a favor de Manuel Salgado. Todo el entorno de Manuel sabía que el empresario se encontraba en peligro, o que él se sentía en peligro. Él vivía desde su separación con su hermana y sus 2 sobrinos, quienes ejercieron la acusación particular en la causa judicial. Inmediatamente antes de morir asesinado, Manuel Salgado comentó a sus más cercanos que se sentía vigilado y que temía por su vida. «Mi vida tiene fecha de caducidad, como el yogur», se refirió exactamente a uno de sus conocidos. El empresario contó haber visto frente a la puerta de su despacho al novio de su exmujer y a su hijo Rodrigo vigilándolo, llevando a llamar a la policía. Esto fue a finales de noviembre de 2003. Otro conocido de Manuel contó cómo a principios de diciembre vio a 2 varones agarrar por el brazo a la víctima y zarandearlo al tiempo que le decían frases amenazantes. Desde entonces Salgado le pidió a este amigo varias veces que lo acompañase al garaje a por el coche e incluso cambiaron de bar para el café. Una semana después, hablamos ya de mediados de diciembre del 23, Manuel Salgado volvió a denunciar que un Mercedes se le puso a su altura y vio a Jaime en él, la pareja de su exmujer, haciéndole señas con el dedo para luego bajarse del coche y amenazarlo de muerte. Ya en febrero de 2004, 3 semanas antes de morir, de nuevo Manuel contó cómo una furgoneta blanca lo persiguió y se le llegó a cruzar en la carretera cuando iban en dirección a su casa. A todo esto hay que sumarle la petición de protección policial que llegó a requerir Salgado tras otros accidentes, entre ellos la agresión a uno de sus sobrinos en el citado Colegio de Mos. Todo esto, junto a la idea inicial de la participación de un posible sicario, motivó el arresto de Marisol y Jaime al día siguiente del crimen. Los 2 negaron su participación en los hechos siempre y fueron puestos en libertad. Es más, Marisol reconoció incluso tener un arma y haber practicado tiro junto a ese detective del que hablábamos antes, pero su arma no coincidía con la que causó la muerte de Salgado. Tras 2 años de investigación, en 2006, la Audiencia de Pontevedra archiva el caso y desimputa a ambos al no quedar probada su participación en el delito. Es cierto que en ocasiones la acumulación de indicios, como en este caso es la mala relación y las amenazas a la víctima, pueden convertirse en una prueba. Los magistrados aquí no lo vieron así y dieron carpetazo al caso. Parecía que la causa estaba abocada a la prescripción cuando en 2021 toman las riendas los sobrinos de Manuel. Contratan a un nuevo equipo de abogados dispuestos a reabrir el caso, y lo consiguen. El juzgado vuelve a citar a varios testigos, entre ellos al famoso detective, y la policía se suma también a esta investigación y lo hacen dándole una vuelta a todo. Analizan 2 aspectos fundamentales: la posición del cadáver de Manuel y el intento previo de homicidio. Y llegan entonces a la conclusión de que no podía haber sido obra de un sicario. El hecho de haber fallado la primera vez parecía más propio de un aficionado o de una persona no preparada, temerosa, que nunca hubiese disparado antes y que estuvo valorando, tanteando cómo actuar. Dice también el juez en uno de sus autos que un sicario nunca hubiera dejado el casquillo del primer intento tirado en el garaje. Así, tanto la policía como el juzgado llegan también a otra conclusión de que tuvo que ser alguien próximo a Manuel, que él conocía. Es más, creen que por la posición del cadáver, boca abajo y muy próximo al coche, significa que Salgado vio a su atacante y no le temió, no hizo ademán de huir, sino que se estaba girando para meterse de nuevo en el coche y evitar un enfrentamiento verbal. Todo esto, palabras textuales del magistrado de Vigo que reabrió la causa en 2021. La policía, en su atestado, suscribe estas palabras y va un paso más allá. Dice que tratándose de un garaje tan pequeño y a primerísima hora de la mañana, silencioso, ven incomprensible que Salgado no se hubiera dado cuenta del primer intento de asesinato. Si esto lo damos por bueno y vemos que Manuel no presentó denuncia contra nadie diferente, ni advirtió que otra persona a las ya habituales, a las que ya tenía, lo estaba apuntando con un arma, es porque se trataba de las mismas personas. Esto es cosecha propia, pero yo lo veo como la explicación más lógica. Al final se lo tomó o lo creyó como una amenaza más, pero nunca pensó que la ejecutarían. Y el día del crimen, lo mismo. Manuel vio a su agresor. Muy probablemente lo distinguió, lo conocía, y por no enfrentarse a él, cosa que nunca antes había hecho, iba a meterse en el coche pues para no discutir, con la diferencia de que en esta ocasión ese alguien sí apretó el gatillo. La policía dice que no intervino en esta discusión o que no forzó una discusión porque a esa persona la querría más que a su propia vida.
Para el juez que reabrió el caso, en esta revisión de los datos de las investigaciones hay varias cosas que no le cuadran, que no ve lógico. Por un lado, que fuese el propio hijo de Salgado el abogado defensor de la entonces pareja de su madre, acusado de haber participado en el homicidio. Apuntaba el magistrado que tampoco hay explicación para que sobre las 3 de la madrugada del día del crimen, la alarma de la casa de la exmujer de Salgado se apagara con las claves del hijo, cuando éste ya no vivía en el domicilio. Es más, incide el juez que nadie se preguntó al inicio de la instrucción quiénes estaban en la casa de la exmujer la noche antes del crimen. Una limpiadora de la familia declaró que se encontraba ella sola en la casa, cuando las cámaras captaron a más personas. Otro dato llamativo versa sobre la telefonía. En el auto del magistrado se señala que la exmujer era titular de hasta 4 números de teléfono, uno que era usado por ella, otro que lo usaba su entonces pareja, otro la hija y un cuarto cuyo usuario nunca se averiguó, pero que se sospecha correspondería a su hijo Rodrigo. De este último número salió una llamada de la exmujer de Salgado tan solo 18 minutos después del crimen. ¿Cuál es el objetivo de esas llamadas apenas unos minutos después del homicidio?, se preguntó sin éxito el magistrado. También se citó a declarar en sede judicial al detective condenado por las escuchas ilegales, Faustino, que dijo tener coartada para el momento del crimen de Manuel Salgado. Curiosamente, como estaba pendiente de su inminente ingreso en prisión, dijo que había estado hablando con un abogado justo en ese momento. Lo cierto es que el propio juez pone de manifiesto que la mala o deficiente investigación inicial, junto a la poca memoria de los testigos, lo obligaba a cerrar el caso, y así lo hace en 2023. Poquitos meses después, la Audiencia de Pontevedra ratificó el sobreseimiento de la causa. Para cualquier persona que no haya sido imputada, el caso ya está prescrito y no se le podría atribuir la autoría del crimen. Para Marisol y Jaime, aun con el caso archivado, la prescripción no sería efectiva hasta 2026. El que ya de ninguna manera puede llegar a juicio o puede salir un responsable es del asesinato de Manuel Pérez Portela, un constructor de Rosal de 69 años que fue hallado también con un tiro en la cabeza el 11 de enero de 2003 en Aguarda. Entre ambos municipios, Rosal y Aguarda, ubicados en el sur de la provincia de Pontevedra, no hay más de 10 minutos en coche. Su crimen estaba planificado, calculado, y su o sus asesinos le tendieron una emboscada los meses previos al asesinato. El cebo fue una finca que alguien quería venderle a Pérez Portela, pero que la víctima no estaba interesada en comprar. Tras varias llamadas, el vendedor, que nadie sabe quién es, se supone que el asesino, le convenció para verse y mostrarle la parcela, apelando a los contactos del fallecido, que era constructor, para ver si podría hacerle un favor ya que le urgía la venta. Una bolsa de plástico azul, atada a la rama de un árbol, marcaba el lugar por el que Manuel Pérez Portela debía de entrar en la finca, y ahí, junto a un peñasco, se ocultó su asesino, y le disparó desde 6 o 7 metros un tiro en la frente sin que siquiera la víctima llegara a verle. Aunque parezca casualidad, el tiro en la cabeza no es lo único que tenían en común el crimen de Manuel Salgado y Manuel Pérez. Y es que este último también esquivó una primera bala. Su asesino se citó una primera vez con Manuel Pérez para ver la finca la víspera de fin de año de 2002. El empresario acudió a la cita, al lugar, acompañado por su mujer, y eso pudo haber salvado su vida aquel día. El vendedor no apareció, seguramente al ver que Manuel venía acompañado, aunque después le llamó para disculparse. Le había dicho que no acudió porque iba en moto y llovía. Días después concertaron un nuevo encuentro, el 12 de enero de 2003. Manuel Pérez se trasladó en su coche a la finca de Torroso, en Aguarda, donde estaba la finca que supuestamente iba a comprar. Dejó su vehículo cerrado a 200 metros y se adentró en el lugar marcado con la bolsa de plástico. Poco después, a la hora de la comida, su mujer y sus 4 hijos se preocuparon porque tardaba mucho. Le llamaron al móvil, pero nadie respondía. Sabían a dónde había ido y uno de sus hijos salió en su busca. Encontró el coche y llamó a su hermano para recorrer el monte. Poco antes de las 3, localizaron el cuerpo de Manuel Pérez cerca del vertedero de Torroso. El asesino, tras el certero disparo, se llevó la cartera del empresario y un sobre con 100.000 pesetas que llevaba para pagar unos pales de vino, aunque el robo fue descartado como posible móvil del crimen. El asesino también le quitó las llaves del coche y las arrojó por un terraplén de unos 15 metros, donde fueron recuperadas días después.
La Guardia Civil también encontró debajo de una piedra, en esta misma zona, el teléfono móvil de Manuel Portela con el historial de las llamadas borrado. Esto no impidió el rastreo de las llamadas recibidas por la víctima, que permitió ubicar las realizadas por la persona que pretendía venderle la finca, y estas se ubicaban en distintas cabinas telefónicas públicas. La última de las llamadas, sin embargo, se realizó desde una tienda próxima a la casa del empresario el mismo día de su muerte, cuando concertaron la cita. La Guardia Civil localizó a 3 personas que habían utilizado el teléfono público de la tienda y se centró en uno de ellos. Curiosamente, la mujer de este hombre le habría llamado al móvil entre la 1 y la 1:30 de la tarde del día del crimen, coincidiendo con la hora del asesinato, porque se retrasaba para comer. El interrogatorio de este sospechoso tuvo lugar 3 meses después en el cuartel de la Guardia Civil. Admitió que en una ocasión había tenido una carabina, que fue el arma que causó la muerte de Manuel Pérez Portela, pero que la tenía para matar un can, para matar un perro. No recordaba si había usado el teléfono de la tienda aquel día, pero negó haber hablado con Pérez Portela, con quien aseguró además no haber tenido contacto más allá de un saludo como vecinos quedan. Los investigadores descubrieron que el sospechoso había tenido un roce laboral previo con el empresario por un vertido de hormigón en una obra. Pérez Portela se quejó al jefe del sospechoso, que tiempo después le despidió. Un posible móvil de asesinato muy endeble, que para la familia resulta muy poco convincente. El 30 de enero de 2006, 3 años después del crimen, la juez decretó el archivo provisional del caso hasta que se revelasen nuevos datos que permitieran avanzar en la investigación. Pero no apareció nada. Desde entonces han pasado 20 años sin avances, y como no hubo nadie imputado o investigado formalmente en la causa judicial más allá del mero calificativo de sospechoso, el caso se cerró en enero de 2023 por prescripción. La familia del empresario luchó por ampliar el plazo de prescripción 82 días, alegando que durante el COVID, en 2020, se suspendieron los plazos procesales. Pero la audiencia desestimó sus pretensiones. La gran pena para la familia, más allá de la resolución del caso obviamente, fue la imposibilidad de practicar una prueba. El asesino tuvo que manipular el móvil del empresario para borrar el listín de llamadas, por lo que quizás podrían conservar restos de ADN del culpable, los cuales podrían ser cotejados con el ADN del hasta entonces único sospechoso. No obstante, hace 2 años y medio que la Policía Judicial pidió este teléfono al Juzgado número 1 de Tui, que es el que instruye el caso, y este le respondió 3 meses antes de la prescripción del caso que la prueba, el teléfono, estaba perdido. Con el caso ya prescrito, puede salir alguien diciendo que es el verdadero asesino, que al igual que en el caso de Manuel Salgado, no tendría consecuencias penales. Distinto es el caso de las bolsas bomba aparecidas en Vigo y Redondela el 5 de noviembre de 2002. Estos artefactos explosivos, que fueron desvinculados de cualquier tipo de atentado terrorista, causaron la muerte de Rosa Gil y su esposo Vicente Lemos, jefe de producción de Pescanova, una de las pesqueras más importantes en Galicia, y también hirieron de gravedad a Luis Ferreira y a su hijo Óscar, de tan solo 12 años. La primera de las detonaciones se produjo a las 7:30 en el barrio de Ocarballal, en Vigo. El niño y su padre resultaron heridos cuando retiraban una bolsa de basura del portal de su casa. Menos de 2 horas después, explosionaba otra bomba casera, también metida en una bolsa de basura y colocada en el portal del chalet de Vilar de Infesta, en el municipio pontevedrés de Redondela, de Vicente Lemos, de 51 años, y de su esposa Rosa Gil, de 53. El matrimonio perdía la vida. Las víctimas no se conocían entre sí, pero la policía nunca dudó de que la mano criminal fuese la misma. Los artefactos eran iguales, estaban colocados de la misma manera, y en su cobertura de madera figuraba una misma palabra escrita, parece ser que con bolígrafo, Almi ponía, A-L-M-I. Más que una firma del asesino, parece un nombre en clave. Un símbolo del trabajo bien hecho. Y es que la policía siempre creyó, sí, que se trataba de un crimen por encargo. El primero en tocar la bolsa fue el niño de 12 años. Cuando iba a salir de casa, vio que algo colgaba de una especie de gancho como de carnicero. Era una bolsa y el niño la metió en casa creyendo que había sido algo que había dejado su abuelo, cuando de repente solo se escuchó la explosión. El niño perdió la vista de un ojo y el padre tuvo que someterse a decenas de intervenciones. La situación en el chalet de Vilar de Infesta fue igual. El marido, Vicente Gil, vio colgada una bolsa en la puerta y debió de pensar que algún vecino le habría dejado algo, contaba entonces el hermano de Vicente.
Días después de los asesinatos, fueron detenidos 3 jóvenes. Francisco Manuel Rial González, que llegó a cumplir 6 meses de prisión preventiva, al imputársele la autoría de las bombas bolsa. Iván Fernández y José Ángel Pérez Docampo, seguramente víctimas del clamor social para que se resolviese el caso cuanto antes. Los indicios que llevaron a Francisco Manuel Rial a prisión fueron un periódico que se encontró en su casa y que coincidía con el que envolvía los artefactos explosivos de Redondela y Vigo. También sirvió como prueba la declaración de Luis Ferreira, la víctima de Vigo, que aseguró que un año antes de las explosiones una persona no identificada dio un manotazo en su coche cuando pasaba por el bar Ojancho, establecimiento muy frecuentado por los detenidos. Pero el principal indicio para su ingreso en prisión fue la declaración de un testigo protegido, un joven de 22 años que aseguró ante el juez que había escuchado a Rial González decir que quería matar a Luis Ferreira. Meses después, el juzgado retiró la condición de testigo protegido a este joven e hizo de menos su declaración. Contra los otros 2 imputados pesaba el haber colaborado con Rial González y que fueran sus amigos, poco más. Los indicios contra ellos fueron tan endebles que un año después Rial González salía de prisión y ya en 2005 la Audiencia de Pontevedra archivó el caso por falta de pruebas contra ellos y por no poder dirigir la causa contra alguna persona en concreto. Tras años sin avances, la causa se extinguirá por completo en junio de 2025, porque no hay nada que parezca poder remediarlo. Ojalá nos equivoquemos. Para poner punto y final a este capítulo, lanzo una pregunta. ¿Deberían prescribir los delitos graves, asesinatos y homicidios? Es cierto que una persona, 20 años después, está en un contexto diferente, con su vida hecha, quizás hasta reinsertado, no llegando a haber cometido ningún otro delito posteriormente. ¿Debería seguir siendo responsable penal una persona que ha cometido un crimen hace 20 años o hablamos ya de una persona distinta? Ahí lo dejo. Nos escuchamos en el próximo capítulo.